estamos comunicadas y comunicados con Ana Julia Aneise. Ella es investigadora de energía de la Fundación Fundar, un centro de investigación y diseño de políticas públicas. También es licenciada en Economía y Derecho del Cambio Climático por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y maestranda en Desarrollo Energético Sustentable por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Hola, Ana Julia, ¿cómo estás? Jimena Fuertes te saluda. Acabamos de dar un panorama un poco desalentador, pero por otro lado, nada, es mejor saberlo a no saberlo. ¿Es verdad que se nos viene el peor verano en años, tal como anuncia el Servicio Meteorológico Nacional? Sí, efectivamente hay buenos motivos para creer que este verano va a ser un verano difícil, más caluroso que lo habitual, con olas de calor y también escasas lluvias. Esto es algo que de todos modos venimos viendo, ¿no?, en los sucesivos veranos anteriores y que Sí. justamente tiene que ver con que, bueno, en la medida en que se recrudece el cambio climático, empezamos a ver fenómenos que, si bien siempre ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires o en el conjunto del territorio nacional, a medida de que avanza este fenómeno se vuelve cada vez más frecuente y más intenso. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de cambio climático, porque muchas veces se dice, bueno, no sé, si el verano siguiente es un poco menos cálido, se piensa que eso de alguna manera es una evidencia en contra del avance del cambio climático. Y hay que entender que, o muchas veces se dice en broma, este se va a ser el verano más fresco del resto de tu vida. Y no es que es así, sino que el avance del cambio climático no es tan lineal. Y lo que sí sabemos es que hay determinados fenómenos climáticos que son típicos de ciertas regiones, pero que en la medida en que avanza este problema se vuelve cada vez más frecuente y más intenso. Entonces lo que podemos esperar es que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde siempre hubo a veces 1 o 2 días de calor muy fuerte y que eso generaba un pico en la demanda de energía y eso también estresaba el sistema y generaba peligro de corte de luz, bueno, eso que antes era como excepcional 1 o 2 días en el verano, ahora es cada vez más intenso y por eso es que es tan importante, bueno, tener en cuenta esto y adaptarnos a este nuevo contexto más adverso. Y vos decís adaptarnos. ¿Qué sería adaptarnos en este contexto? ¿Poner más aires acondicionados? Bueno, la adaptación es un ámbito y, digamos, incluye una cantidad de medidas enorme, ¿no? Desde lo que uno puede hacer a nivel individual hasta las políticas públicas que deberíamos exigirle a los estados municipales, provinciales y el Estado nacional. Por lo pronto, hay un fenómeno muy claro en las ciudades que tiene que ver con el fenómeno de la isla de calor, que ustedes lo habrán notado que, bueno, muchas veces en los centros urbanos hace más calor que afuera. Claro. Y por eso se habla mucho sobre la importancia de los espacios verdes, pero no solamente de las plazas, sino de la plantación de árboles o muchas veces de intervenir a las calles para intentar retirar un poco a los autos y favorecer el espacio verde. Eso es algo que a veces incluso genera como cierta resistencia de parte de los vecinos, pero que es importante entender que forma parte de las medidas para intentar bajar un poco las temperaturas de las ciudades en estos contextos de tanto calor. Después, obviamente, preparar el sistema energético, ¿no?, para estos picos de demanda, y ahí es importante desde el costado individual entender que, bueno, las medidas de eficiencia energética y el uso racional de la energía en estos momentos de tanta demanda se vuelve especialmente crítico. Poner el aire acondicionado en 24, intentar que en el momento de más calor, no sé, a las 2, 3 de la tarde, en esos días muy tórridos, bueno, usar la menor cantidad de artefactos eléctricos posibles, porque para que dimensionemos, digamos, invertir en un sistema eléctrico que esté preparado para enfrentar esos picos de demanda es muy caro, porque hay máquinas por ahí que las tenés funcionando solamente en esos días del año tan calurosos. Y entonces, digamos, no solamente implica un estrés sobre el sistema, sino que el costo de la energía aumenta si nosotros no hacemos un uso más racional de la energía e intentamos disminuir, digamos, el uso en esos momentos. Entonces, bueno, aire acondicionado obviamente se instala cada vez más y es razonable que así sea, pero es importante hacer un uso consciente en donde no lo pongamos a más de 24 grados, donde no lo prendamos si
si no hace falta hacerlo. Y después, obviamente, las medidas de adaptación también incluyen cosas mucho más estructurales, ¿no? Como obras de infraestructura para prevenir inundaciones, obras de riego para contrarrestar las sequías, y eso lo vimos muy claro con la catástrofe de España, ¿no? Claro. En donde claramente hay un ecosistema de medidas que son necesarias empezar a tomar en estos contextos, y donde por ahí, de vuelta, fenómenos que eran atípicos, que tal vez había una inundación cada tanto en una región, bueno, ahora se ve que la intensidad es mucho mayor y tal vez la frecuencia también lo sea. Entonces, sistemas de alerta temprana, obras de infraestructura, incluso, digamos, el corrimiento de comunidades que se asientan en zonas inundables, que es lo que pasó en España en parte también. Bueno, es un mundo que está cambiando por todos lados y que claramente no es un único sector o una única acción la que hace falta, sino un trabajo mancomunado de todos, ¿no? Incluso el sector privado y la sociedad civil en general, y por eso es un desafío tan complejo. Ahora, uno suele tomar conciencia de esto cuando pasan cuando pasan las tragedias, o cuando cuando viene el verano y nos agarra la desesperación. Como ciudadanos individuales, además de poner el aire acondicionado en 24, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Reclamar que te pongan un árbol en tu vereda, llenar la terraza de plantas, desde la individualidad. Después vamos a lo más complejo. No, desde la individualidad la verdad que es muy limitado lo que se puede hacer. Las recomendaciones típicas del Servicio Meteorológico Nacional son no hacer actividad física o salir o exponerse mucho al sol en esos días muy calurosos, intentar estar en la sombra, hidratarse mucho, tener particular cuidado con los niños y los adultos mayores, pero bueno, la realidad es que individualmente es difícil como estos problemas. Como que, bueno, uno puede tomar ciertas medidas, pero sí el rol de la exigencia hacia la política pública empieza a cobrar más importancia, porque individualmente es limitado lo que uno puede hacer. Sí, tal vez decir, che, se hace mucho calor y cortaron la luz, bueno, tal vez moverse a un lugar en donde haya aire acondicionado, un shopping, un algo, que de hecho es algo que se hace mucho en las ciudades cuando empieza a hacer más calor, se hacen los centros acondicionados, que es como si fuera un parque. Claro. Pero un espacio público acondicionado, porque a eso estamos llegando ya, la necesidad de garantizar un espacio acondicionado, sobre todo para eso, para niños y adultos mayores en contextos de olas de calor. Entonces esto es algo que realmente no hay que subestimarlo, que no es como los calores que por ahí podíamos pensar, no sé, hace 20 años, ahora realmente la situación es mucho más crítica en términos también de salud. Y a nivel más estructural, o sea, me cuesta pasar el cambio desde lo más chico a lo más grande. Digo, algo en el medio tiene que haber, porque si no es como, bueno, no sé, acaba de ganar Trump, que niega el cambio climático. En nuestro país también hay un gobierno que niega el cambio climático, por lo tanto no se van a tomar medidas concretas porque no consideran que exista. En el medio, ¿qué hay? No, está la sociedad civil, las organizaciones y no mucho más. Sí, pero creo que para no caer en el desánimo también es importante entender que estas medidas de adaptación al cambio climático pueden tomar formas muy diversas, y que en muchos casos incluso son medidas que se puede pensar de desarrollo en términos más amplios, ¿no? Y en muchos casos, digamos, la sociedad civil, digamos, estamos en un momento complejo en general para demandar el accionar de los diferentes estados en diferentes ámbitos, ¿no? Eso está claro. Sí. Pero no hay que pensar que, bueno, las políticas de cambio climático son unas muy especializadas y muy concretas, y que si al gobierno no le importa, no hay forma de que avance en ningún sentido en medidas que ayuden a mitigarlo o en adaptarnos, ¿no? Claramente lo que tiene que ver a nivel local es claramente código urbanístico y digamos, lo que tiene que ver con adaptar a las ciudades a poder bajar sus temperaturas, sobre todo en estos momentos de calor tan tórrido. Y a nivel, si se quiere, más nacional, es importante los sistemas de alerta temprana, tener información, porque muchas veces la información, digamos, de los grandes
de las grandes organizaciones climáticas no llega a tener un detalle Claro. a nivel de cada ciudad o de cada barrio, y esa información es muy valiosa para los gobiernos también para poder prever, bueno, cómo enfrentar estas circunstancias en particular. Entonces ahí también, bueno, el Sistema Científico y Tecnológico Nacional, que uno podría pensar no tiene nada que ver con el cambio climático a priori, tiene todo que ver, porque fortalecer ese tipo de instituciones nos brinda más información para justamente poder prever y avisar y alertar a la población de, che, bueno, estos días es importante que tengas estas precauciones. Después, las obras de infraestructura, y ahí, digamos, la crisis de la obra pública también de alguna manera se vincula a la adaptación al cambio climático, la urbanización de los barrios populares. Esa es una cuestión fundamental, porque pensemos que en Argentina la mitad de los barrios populares se asientan en territorios inundables. Entonces, en una situación de inundación, esos sectores son los que principalmente se van a ver afectados. Y después todas las políticas que tengan que ver con acercar centros de salud a las diferentes comunidades también ayudan y son una medida de adaptación, porque otra de las consecuencias del cambio climático es que incrementan enfermedades como el dengue, que vemos que de repente eso en la Ciudad de Buenos Aires es muy habitual y antes no lo era tanto, no lo era con tanta intensidad, y lo mismo en otras regiones. Entonces, es un tema súper transversal. Entonces, claro, creo que hay que pensar problema por problema, y la demanda tiene que ir hacia ese tema en particular, ¿no? Que no corten el servicio eléctrico en días de mucho calor, es una demanda súper clara, y si bien está vinculada a la problemática del cambio climático, la trasciende, y lo mismo con un sistema de salud, un sistema científico-tecnológico nacional que esté financiado. Son temas súper transversales, y bueno, si bien es un momento difícil para el accionar público, no hay que pensar que es solamente un tema ambiental, sino que está transversal a todas las áreas. Claro, porque si te lo pones a pensar, entonces que no te corten el servicio eléctrico, tal como ya adelantaron las autoridades de nuestro país, también tiene que ver con exigir un derecho que va a pasar a ser un derecho humano. O sea, tener electricidad. O sea, está directamente relacionado con la posibilidad de mantener tu vida. Completamente, y ahí es interesante pensar que hay una discusión en torno a cuál es el rol del Estado también en eso, porque hay muchas horas de infraestructura que son muy necesarias para poder efectivamente incrementar la generación eléctrica del sistema eléctrico nacional, que requieren de, por ejemplo, más líneas de transmisión de alta tensión, ¿no? En Argentina tenemos un gran problema para efectivamente que se hagan las inversiones necesarias para incrementar esas líneas de transporte y que efectivamente poder incrementar la generación, por ejemplo, de energías renovables. Y ahí, bueno, ¿quién va a financiar esas obras? Y desde la visión del gobierno nacional tienen que ser empresas privadas. Pero es un problema a nivel global, que muchas veces las empresas privadas no financian esas obras, y particularmente en el caso de Argentina es un panorama aún más complicado. Entonces es como que de alguna manera cada gobierno por ahí tiene una visión diferente sobre cómo se tienen que hacer determinadas obras, pero en el medio cada año es crítico, ¿no? Y este no es el primer verano de este gobierno, que uno podría decir, bueno, acaba de asumir y se enfrenta a un verano en el cual no podría haber tomado medidas previas, ¿no? Ya venimos de unos cuantos meses de gobierno, y es llamativo que estén en un plan de contingencia cuando hubo tiempo para hacer inversiones para prever esta situación. Pero bueno, de parte de los usuarios sí es importante que, aunque el gobierno tiene muchísima responsabilidad en garantizar ese derecho, nosotros como usuarios tenemos que entender que la energía, digamos, no es lo que era antes, porque el sistema cada vez está más exigido, y es más importante que nunca hacer un uso muy racional, sobre todo en estos días de tanto calor, ¿no? Y esto que decías vos de el calor, las islas de calor que se producen en las grandes ciudades, se ve particularmente en la ciudad de Buenos Aires, bueno, también en Córdoba y en Rosario, pero bueno, es muy distinto a lo que se ve en, no sé, los municipios del conurbano o incluso en ciudades y pueblos del resto de las provincias de nuestro país. Ahí te hablo de vecinos y vecinas como sujetos políticos, no solo como lo plantean algunas fuerzas, sino como personas que pueden asumir una demanda concreta. ¿Qué se le puede exigir al gobierno local
al municipio, a tu ciudad, incluso, bueno, la ciudad de Buenos Aires, que no es no es un municipio, es una ciudad-estado, pero será la más caliente del país, la más rica y la más caliente. Sí, completamente. Ahí, de vuelta, la planificación urbana es fundamental. Pensemos que, digamos, las ciudades están o sea, en general se planifican con mucho tiempo, digamos, las obras de infraestructura son pensadas con mucho tiempo, digamos, con mucho tiempo de antelación y que están pensadas para que duren mucho tiempo y son obras caras. Entonces hay mucho de lo que está pensado, no solamente en las ciudades, sino también en las localidades más pequeñas, que fue pensado para un clima que no cambiaba. Y de repente lo que estamos viendo en estos pasados 30 o 40 años es que estamos enfrentándonos a un contexto de cambio climático en donde las condiciones meteorológicas van a ser cada vez más adversas y eso implica, por un lado, identificar aquellas medidas fáciles, baratas, que se pueden hacer sin cambiar estructuralmente determinadas estructuras que por ahí es más caro hacerlo, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza, lo que tiene que ver de vuelta con plantar árboles, hacer peatonales tal vez calles que antes no lo eran, que eso es algo que se recontra puede hacer, digamos, recuperar el espacio público para los vecinos y en ese sentido la naturaleza puede ayudar a que eso suceda. Eso es beneficioso desde un montón de perspectivas, pero también desde la perspectiva de bajar las temperaturas de los centros urbanos. También hay otras medidas que son más llamativas tal vez, pero que en algunas ciudades la están implementando, como por ejemplo pintar los techos de blanco, porque ustedes saben que el blanco refleja el sol y hace que no se absorba tanto. Entonces, bueno, por ejemplo, en ciudades de India eso es algo que están implementando muchísimo. Y también, digamos, sí en lo que tiene que ver con obras de infraestructura, muchas veces las obras no, digamos, se piensan para resolver problemas de aquí a 10 años, pero ahora cuando hacemos una obra tenemos que, digamos, tener una perspectiva muy transversal con, bueno, cuáles son las proyecciones climáticas de acá a 20 o 30 años, porque en definitiva esta obra no va a cambiar en ese tiempo y es importante tener en cuenta, bueno, cuáles son las proyecciones de cuánto va a subir el nivel del mar en esta determinada localidad. ¿Tiene sentido esta obra de infraestructura pensando en ese futuro o no? Y eso es un trabajo, digamos, que debería ser mancomunado, no solamente con el gobierno local, sino también con el gobierno nacional. Por eso es un desafío multinivel, porque muchas veces los gobiernos locales no tienen ni los recursos ni los equipos como para poder cruzar esa información. Entonces, creo que en la medida en que como ciudadanos empecemos a poder nombrar y identificar, bueno, que acá hay algo que es atípico, pero que va a ser cada vez más atípico y que va a cambiar, es necesario que los gobiernos locales tengan una respuesta ad hoc. Y ahí, bueno, hay un montón de municipios que están en la red argentina de municipios contra el cambio climático, que tienen una experiencia súper rica en términos de armar planes de acción climática en las ciudades y compartirlo a otros municipios. Y, digamos, a veces uno piensa que no se está avanzando nada, pero hay un montón de personas pensando y planificando en este sentido. Y también, sobre todo, bueno, prestar mucha atención a los niños y adultos mayores, pensar, bueno, cómo podemos establecer redes de cuidados en las comunidades y también desde los gobiernos locales para que en esos días en donde, como en la pandemia, ¿viste? Bueno, el que es más grande no puede hacer las compras. Claro. Cuando esté el COVID, bueno, cuando hay una ola de calor tampoco. Entonces, como empezar a adoptar esa situación por ahí más de contingencia como algo que va a ser más regular y que hace falta que toda la comunidad se adapte y que tenga sobre todo la información, porque muchas veces la información no llega y entonces la adaptación es más difícil. Ahora, esta red de municipios es clave porque son gobiernos locales, pero que pueden desde una coordinación exigir con mayor fuerza al gobierno nacional. Depende del nivel de compromiso también. Completamente, y muchas veces ya compartir información, che, ¿cómo hiciste vos para cruzar el área de infraestructura con este área nueva de cambio climático que por ahí recién está arrancando? Y esas son experiencias que se pueden compartir y que efectivamente eso está pasando en Argentina hace ya mucho tiempo. Esta red se llama RAMCC y tienen, digamos, manuales, las pueden buscar en internet también como
con mucha información sobre qué se puede hacer a nivel local. También pensemos que para contrarrestar estos cortes de electricidad, muchos municipios y muchas provincias estimulan lo que es la generación distribuida, que diferentes edificios grandes, centros comerciales, barrios cerrados a veces, instalen su propia, por ejemplo, generación solar, que lo que les permite es tener energía que inyectan al sistema en determinados momentos y en otros momentos toman del sistema. Entonces, eso de alguna manera también descomprime la necesidad de por ahí, no sé, generar energía solar en el NOA o Cuyo, que tiene que viajar por una infraestructura eléctrica hasta un centro urbano. Bueno, si vos lo tenés directamente más cercano, además de eventualmente amortizarlo y ahorrar tarifa de luz, también digamos, estás más prevenido ante posibles cortes y también ayudas a la comunidad de vecinos. Claro. Y muchos municipios y provincias están impulsando ese tipo de medidas que son fundamentales también para encontrarle la vuelta, ¿no? A estas situaciones donde, bueno, estamos en un país, como vos bien decías, que es del sur global, que no es un país desarrollado que tiene el nivel de recursos como para dar respuesta, digamos, en la magnitud en la que es necesario. E incluso a veces los países del norte global, como es España, vemos cómo hay fenómenos que son completamente desbordantes. Total. Y creo que eso debería como servirnos de experiencia para saber que en este nuevo planeta nadie está exento y que realmente es importante ser muy serios respecto a este tema y sobre todo evitar que entre dentro de una politización absurda, porque al igual que la pandemia, no es un tema de salud pública que debería tener a todos del mismo lado. Y la última, por ahí, para tener un panorama más, más a nivel global. ¿Cómo ves la discusión a nivel global a partir de este triunfo de Trump de antes de ayer? ¿Estamos perdiendo la discusión o todavía hay posibilidad de que el debate siga vivo y se puedan tener en cuenta las posiciones de defensa del ambiente? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque pasa algo que es medio dual y paradójico, ¿no? Por un lado, la transición energética, las medidas tendientes a abordar el cambio climático, es como que ya son indetenibles. Eso ya es una fuerza que está avanzando y que de hecho en Argentina, por todos los problemas macroeconómicos a los que estamos sujetos, por ahí no ha logrado desarrollarse en toda su potencialidad, pero sí es algo que a nivel global ya incluso las petroleras se están volviendo empresas energéticas, entendiendo que, bueno, hay algo que va a transformarse de raíz en términos tecnológicos, en términos de las relaciones comerciales, económicas, financieras entre los países. Ahora bien, la gran duda, el gran problema es si esa transformación, que ya es indetenible, va a ser lo suficientemente rápida como para poder evitar las peores consecuencias del cambio climático. Y ahí está la discusión, porque los objetivos, digamos, las metas que es necesario cumplir para evitar que estos escenarios tan graves y distópicos se profundicen a un nivel que ya sea muy difícil incluso abordar por cualquier política pública, son muy exigentes. Requiere que las emisiones se reduzcan a la mitad para 2030. Ya estamos en 2024 entrando a 2025. Entonces, la realidad es que la gravedad de fenómenos como el de Trump es que, digamos, no cabe duda de que Estados Unidos tiene su interés también en, digamos, dominar las tecnologías de los autos eléctricos, de las tecnologías renovables. Ellos también están avanzando muchísimo en ese sentido. Ahora, el ritmo natural del mercado, de los negocios que implican la transición energética, que los hay y son muchos, no es tan acelerado como aquellos tiempos que demandaría el planeta. Y en ese sentido sí estamos muy, muy complicados porque hoy en día estamos en una trayectoria de emisiones que es muchísimo más alta que la que necesitaríamos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que es este acuerdo global entre todos los países para limitar el calentamiento global. Entonces, en ese sentido, sí, el panorama es muy negativo, pero bueno, yo creo que esto ya pasó. Digamos, recordemos que Trump, cuando ganó la vez anterior, él también se retiró del Acuerdo de París y dijo que no iba a tener política climática, y aún así muchos estados individualmente también avanzaron, e incluso ahora con el gobierno de Biden se habían quedado tan atrás, por ejemplo, en el desarrollo de tecnologías limpias, que estaban perdiendo la competencia con China, y eso hizo que lanzaran este Inflation Reduction Act, que fue como un paquete
tremendo de subsidios para impulsar la industrialización verde de Estados Unidos en respuesta a la competencia de China. Entonces ya no es solamente una cuestión ambiental, sino también comercial, y hay que ver cómo eso va a ser en el gobierno de Trump, que es un gran interrogante, ¿no? Hay quienes dicen, che, esto ya es tan buen negocio, por decirlo de alguna manera, que no se va a detener. Hay otros quienes dicen, no. Entonces estamos todos como muy expectantes, pero sí, la situación obviamente es complicada porque la ventana temporal para abordar este tema es estrecha. Bueno, Ana Julia, te agradezco muchísimo por tu tiempo, me parece clarísimo todo el panorama que nos pintaste y ojalá sirva para empezar a tomar conciencia desde lo más micro hasta lo más macro, y buenísimo toda la información que nos alcanzaste. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estábamos hablando con Ana Julia Aneise, ella es investigadora de la Fundación Fundar y también licenciada en Economía y Derecho del Cambio Climático, para poder entender estas cuestiones que estamos atravesando como mundo, pero también como país, ya que este veranito, como habíamos adelantado, se viene más caluroso que los anteriores. Algunos tips concretos, algunas políticas macroeconómicas, un poquito de todo nos trajo nuestra entrevistada para aprender, tomar conciencia y también organizarnos y exigir a nuestras autoridades lo que nos corresponde como seres vivientes en este planeta, que para el caso es lo que somos.